Buenas noches. El día de hoy la clase va a ser de logaritmos. Simplificación de logaritmos en este caso. Utilizando las propiedades que a continuación vamos a ver. Las cuales vamos a utilizar son estas. Ok, serán estas siglas que vamos a utilizar. Son logaritmo, la suma de dos logaritmos, que es igual a la multiplicación de sus argumentos. Esto es lo que dice la propiedad. La siguiente, la número 2, sería su inversa. La resta de dos logaritmos es igual a la suma, a la división, perdón, de sus argumentos. La número 3, la división de, perdón, un logaritmo, misma base, mismo argumento, es igual a uno. Esa es la propiedad. Número 4, ya, ya sea la propiedad del coeficiente de un logaritmo o del exponente de un argumento, es lo mismo pero inverso. Sería si tenemos un número multiplicando el logaritmo, este puede pasar como exponente del argumento del logaritmo o viceversa. Si el exponente del logaritmo puede pasar a multiplicar el logaritmo. Ahora tenemos el número 5, un logaritmo de argumento 1 es igual a cero. Y la número 6 es el cambio de base de un logaritmo. Tenemos que, para cambiar la base de un logaritmo, sería crear dos logaritmos dividiéndose entre sí con el argumento del logaritmo original arriba en el numerador y la base del logaritmo original en el denominador. Ok, para esto tenemos estos ejemplos, los cuales los vamos a trabajar en este programa en matemática, los ejemplos de los logaritmos. Ok, entonces vamos con el primero. Primer ejemplo, vamos a hacer que nuestro programa nos ayude. Para eso utilizamos la función simplify, que lo que hace es simplificar, como su nombre lo dice en inglés. Entonces aquí tenemos esto, listo. Y lo que debería hacer es, primero, va a hacer todo de izquierda a derecha. Entonces lo que va a hacer es multiplicar 5 por 15 y luego dividirlo entre 2. Ok, aquí vemos que nos dio logaritmo de 75, perdón, entre 2. Ok, perfecto. Logaritmo base E, eso es un detalle, se me olvidó mencionarles que Wolfram Matemática lo que hace siempre es utilizar el logaritmo, siempre va a ser logaritmo natural, siempre va a tener base E. Entonces, en este caso, al usar otra base distinta, más adelante lo vamos a ver en otro ejemplo, pero al usar una base distinta, el programa va a usar por defecto la función de cambio de base. Entonces, pues sí, aquí tenemos base, entonces todo bien, normal. Aquí vemos que nos dio 75 entre 2, entonces valor numérico para ver qué es. 75 entre 2 es esto. Esto es, ahora, si queremos ver la función paso a paso, volvemos a escribir la función simplify, ponemos aquí los paréntesis, ahora ponemos logaritmos, logaritmo de 15 más el logaritmo de 2 de 5 perdón, que lo que va a hacer es multiplicarlos. 5 por 15, 5 por 15 75. Y ahora podemos venir aquí otra vez, escribir simplify, ponemos aquí el logaritmo de 75, logaritmo de 75 entre, bueno, perdón, menos el logaritmo de 2. Y lo que voy a hacer ahora es dividirlo y listo. Este sería el primer ejemplo resuelto con las mismas bases, sin el cambio de base, viendo solamente las dos primeras propiedades, que son eh, la suma y resta de logaritmos entre sí. Ahora, siguiente ejemplo. Ok, aquí tenemos el segundo ejemplo. Logaritmo base de 21 más logaritmo base de Euler menos 3 por el logaritmo. Ahora volvemos a escribir simplify. Cerramos todo en corchetes y enter. Ok, aquí vemos que lo que haría, viéndolo así rápidamente, vemos que lo que el logaritmo estaría haciendo
perdón, el programa estaría haciendo sería, en este caso, utilizar la propiedad de logaritmo misma base, mismo argumento, uno, que es este uno de aquí, y luego dividir estos dos, ¿ok? Entonces lo que está haciendo realmente, perdón, lo que hace es, después de poner esto como uno, lo hace como 3. El 3 lo envía aquí como exponente del 2, 2 a la 3, 8. Entonces quedaría el logaritmo de 21 menos el logaritmo de 8. Entonces aquí está la división de los dos logaritmos. Nuevamente, si lo queremos ver normal, paso por paso, ponemos simplify, paréntesis, ponemos logaritmo de Euler, damos enter, 1, vemos que aquí está el 1 que nos dio antes, y luego nos quedaría este logaritmo que sería simplify, luego ponemos aquí como 3 por el logaritmo de 2. En este caso sería 8. Ya vemos aquí esto. Entonces nos quedaría al final como lo simplify el el logaritmo de 21 por ser el primer término menos el logaritmo de 8 menos el logaritmo de 8 y nos quedaría menos el logaritmo de 8. Nos quedaría aquí esto y este uno que es el de antes, ya vimos de dónde salió. Nos quedaría aquí como una respuesta sería 1 más esto, el logaritmo de 21 sobre 8 o el logaritmo de 21 sobre 8 más 1, es lo mismo. Entonces ese sería el segundo ejemplo. Tercer ejemplo, aquí tenemos nuestro tercer ejemplo que es un poquito más largo, hay que hacer un poquito más de cosas, pero bueno, vamos a ver cómo nos da. Le damos enter con la función simplify y aquí vemos de primeras, vemos de una vez el cambio de base que hizo. De la base 4 que tenemos aquí, así es como se ingresa un logaritmo base 4 con diferente base, perdón, a matemática. Lo que hace, lo que primero hace es cambiar la base y ya lo voy a seguir. Ok, entonces ahora tenemos esto, vemos aquí la primera parte sería resolver los paréntesis de adentro. Entonces aquí sería 27 menos 6, 21 y aquí sería 1 más 4, 5. Entonces, vamos paso por paso. Lo que haría primero es resolver esto. Vamos uno por uno. Simplify el logaritmo base 4 de 27 menos 6. En este caso debería ser 21. Ok, sí, efectivamente. Aquí este out es este mismo. No sé por qué lo tiro aquí, pero bueno, aquí tenemos este. Teníamos que la primera base la cambió, o sea, el argumento, la primera base la puso abajo y el argumento lo puso arriba. Ok, ahí tenemos el primero. Seguimos con la segunda parte. Simplify nuevamente de 9 por el logaritmo de base 4 de 1. Aquí lo que hace, recordemos, es lo siguiente. Al ser un logaritmo con exponente con argumento 1, sería 0. Entonces, por ende, esto debería dar 0. Correcto, que si me sigue dando esto. Ok, aquí tenemos estos, el 0 de este argumento. Por ende, esto se iría. Ahora, la siguiente parte sería poner nuevamente nuestra función
de 2 por el logaritmo de base 4 de argumento 1 más 4. Entonces, esto nos daría 25. ¿Por qué? 4 más 1, 5 al cuadrado, 25. Entonces, tenemos este argumento 25, logaritmo de base 4 de 25, y aquí logaritmo base 4 de 21. Vemos que esto se canceló, luego el centro se canceló, entonces realmente nos quedaría simplemente esto. El logaritmo base 4 de 21 más el 2 por el logaritmo base 4 de 6, de 5, perdón, que la respuesta sería la misma, porque ya vimos que eso se cancela. Entonces ahora teniendo esto, sabemos que esto es el logaritmo logaritmo base 4 logaritmo base 4 de 21 o 25, logaritmo base 4 de 25 más el logaritmo base 4 de 21. Esos son los dos que tenemos antes, 25 y 21. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Lo va a multiplicar y va a cambiar la base. Entonces, 21 por 25, 525, y la base 4. Como vemos aquí, nuevamente, recordando la propiedad, la base va abajo y el argumento va arriba. Entonces, tenemos que base 4 abajo, argumento 525 arriba. Entonces, este sería, por último, este sería nuestro tercer ejemplo. Ok, aquí tenemos nuevamente y finalmente el último ejemplo, que sería 2 por logaritmo base 11 de argumento 14 más 3 por logaritmo base 11 de argumento 12 menos 4 por el logaritmo base 11 de argumento 11. Le damos enter, vemos aquí los cálculos, el cambio de base claramente. Entonces ahora bueno, vamos paso por paso. Nuevamente tenemos aquí la función, luego tenemos el logaritmo, logaritmo, perdón, la multiplicación de 2 por el logaritmo base 11 de argumento 14. ¿Qué nos debería dar esto? 14 a la 2, un número grande. Y como ya comentamos antes, Wolfram por defecto hace el cambio de base. Entonces aquí tenemos, este es el importante, que 14 a la 2, 196. Entonces tenemos ya aquí la primera parte de nuestro logaritmo. Entonces sería logaritmo base 11 de 196. Ahora, segunda parte del logaritmo, tenemos simplify de 3 por la multiplicación es implícita, logaritmo base 11 de argumento 12. Nuevamente un número bastante grande, 12, 12 elevado a la 3. Tenemos aquí la respuesta. Ok, aquí no lo calculó, pero bueno, y solamente hizo el cambio de base. Lo que podemos hacer es calcularlo por aparte. Simplemente ponemos 12 elevado a 3, enter, nos dice que es 1728. Ok, entonces ya que lo tenemos aquí, lo reemplazamos. Logaritmo base 11 de 1728. La multiplicación la quitamos. Y ahora venimos aquí, esta última parte. Viendo esto, deberían ya reconocer la propiedad de un logaritmo base y argumento igual. Entonces, lo vamos a poner igualmente. Le ponemos el simplify como siempre. Del logaritmo, ok, es un 4, perdón, 4 multiplicado al logaritmo
11 de base 11, argumento 11, esto debería darnos 4. ¿Por qué? Porque 1 por 4, 4. Entonces sabemos que esto aquí eh, se puede ir por ser 1 o multiplicar por 1 es lo mismo. Entonces, teniendo esto, el resultado de este de aquí arriba no debería cambiar. Efectivamente, es el mismo 338.688 sobre esto. Ok, entonces ahora venimos aquí, hacemos lo de siempre. Nuevamente, ahora seguimos aquí. El siguiente paso sería esta multiplicación de logaritmos, que en este caso sería 196. Bueno, sería simplify. Como siempre, el logaritmo base 11 de 196 más el logaritmo base 11 de 1728. Esto nos debería dar el número grande de arriba, que si no me equivoco era 388.688. Efectivamente, aquí entre 11 y bueno, aquí hizo el cambio de base de una sola vez. Y ya que... Y pues bueno, aquí quedaría el menos 4 aparte, ya que el programa aquí me está dando un error, no sé por qué. Pero bueno, aparte, aquí quedaría un simplemente menos 4 y listo. Es exactamente lo mismo. No sé qué hace el programa realmente con este cálculo, pero bueno, aquí vemos ya finalmente el cambio de base, que sería el argumento, que es la multiplicación de estos dos logaritmos, que sería 196 por 1728, y aquí nos da esto. Ok, como antes vimos, este es el argumento multiplicación de ambos argumentos y la base, del logaritmo se queda normal. Ahora aplicando la última propiedad que siempre utiliza Wolfram, recordemos, porque así está por defecto, siempre va a ser logaritmo natural, aunque no tenga la notación de logaritmo natural, siempre va a ser base Euler. Entonces, la base abajo y el argumento arriba, menos 4, que es donde había quedado. Aquí este cálculo extraño, no sé qué hace al meterlo aquí en el Simplify, pero bueno, si venimos aquí, lo sacamos del Simplify, menos 4, nos debería dar exactamente eso. Eso es lo que estamos buscando. Y bueno, pues hasta aquí estaría la clase de hoy. eh, con respecto a estos, las propiedades de los logaritmos que vimos en esta clase. Espero les haya quedado claro. Utilizando todas estas propiedades, así podemos realizar ejercicios mucho más complejos, ya sea mucho más largos, utilizando varias propiedades, muchas propiedades de estas, incluso todas estas en un solo ejercicio. Ya vimos que esta última de aquí abajo, Wolfram la utiliza por defecto, pero bueno, igualmente también se puede utilizar por comodidad a la hora de resolver algún ejercicio para simplificar un logaritmo, ya sea de cualquier tipo. Hay muchos ejercicios en los que se puede aplicar esta propiedad. Esta propiedad también es muy cómoda, la de cancelar una parte grande del logaritmo, ya que si tenemos un logaritmo muy complejo, podemos cancelar una parte del logaritmo para así poder pues que se haga menos difícil. Y igual que estas dos son muy parecidas, igual de cómodas. Ya vimos aquí, por ejemplo, en el último ejemplo, que si nos queda un número entero solo, pues simplemente no se utiliza y se le resta al logaritmo final. Eso ya lo vimos. Y estas dos, que son las más utilizadas, las que más se van a utilizar en los ejercicios de reducción de logaritmos. Igual a la hora de ver ampliación de logaritmos, que hace lo siguiente,
vamos a tener esto, entonces se va a tener que ver como una división de argumentos es una resta de logaritmos y una multiplicación es una suma de logaritmos. Así es como se va a ver. O a la hora de ver un uno o un cero vamos a ver también a tener que visualizar que si es un uno su base y su argumento van a ser iguales. O que si es un cero su argumento va a ser uno de cualquier logaritmo. Entonces, y por último, esta también igualmente a la hora de expandir, que es lo siguiente, como ya dije, pues el exponente pasa a ser un número entero multiplicando el logaritmo. Así. Y entonces ahora, ok, pues esa fue la clase del día de hoy de simplificación de logaritmos, viendo estos pocos ejemplos bastante útiles. Espero les haya gustado, les haya servido, les sirva. Y si tienen alguna duda, pueden escribirme. Buenas noches.